José Manuel González Paramox, consejero ejecutivo y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, profesor extraordinario del IES y presidente de European Data Warehouse. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Amanecemos con esas declaraciones de Jerome Powell del día de ayer, o ese mensaje de calma hacia los mercados. Una vez más, ese mensaje sobre la inflación sigue reiterando el jefe de la FED que es transitoria y que esos niveles, esas alzas, responden a esa reapertura económica. No sé cómo podemos interpretar este dato de inflación en Estados Unidos, estos mensajes hacia esas alzas de los precios y cómo se traduce esa influencia en la eurozona. Bueno, pues vamos a ver, el dato de inflación de mayo en Estados Unidos, 5% de aumento del nivel de precios, es el más alto desde 2008. Hay buenas razones que explican los factores que hay detrás, entre ellos el efecto rebote después de la pandemia, algunas disrupciones que hay en el sistema productivo y abastecimiento, una tensión salarial que se nota ya. Y en principio esto debería ser transitorio, pero yo creo que, como dijo Mario Draghi la pasada semana en Barcelona, hay que ser vigilante respecto de esto, porque si dura mucho tiempo, y la propia Reserva Federal prevé que durante o hasta mediados del 23 la inflación esté en una media del 2,5%, las expectativas de inflación se podrían desanclar, y si esto ocurriese, pues la política monetaria está en el peor escenario posible, porque su objetivo sigue siendo el 2%. Ahora, de momento, se mantiene la tesis de que es transitoria, pero insisto, con vigilancia. En medio de esa vigilancia, esos mensajes de la FED se vigilan escrupulosamente. Efectivamente, decía Jerome Powell ayer que va a ser muy observada la situación y la evolución de los datos antes de tomar cualquier cambio en el giro de la política monetaria, pero bueno, esa antelación en el anuncio de la subida de tipos en 2023 y no frente a 2024, que es lo que se esperaba, sigue avivando ese mensaje de que el tapering, el recorte de los estímulos, también se acelerará. No sé cuál es su visión. Sí, sí, sin duda de ningún tipo. Es decir, que una cosa es transmitir una señal de tranquilidad al mercado, porque el mercado está muy excitado con este riesgo, y otra es dejar de reconocer que la media de los miembros del Comité de la Reserva Federal ha adelantado en un año su expectativa de subida de tipos, y eso quiere decir que la discusión sobre la retirada de inyecciones de liquidez por la vía de compras es una discusión que ya va a empezar. De hecho, ya ha empezado públicamente, porque al menos un par de miembros del comité, Williams y Bullard, ya han hablado de que, bueno, con perspectivas de crecimiento de en torno al 7% en Estados Unidos y tensiones en precios, quizás sea el momento de pensar en una retirada de estímulos. Lo han dicho, supongo que con la boca pequeña. Powell ha intentado calmar el mercado, pero qué duda cabe que en este contexto económico esa discusión tiene sentido. Más allá de esa discusión, de esa referencia, cita clave de esta semana, esta reunión del Consejo Europeo 24 y 25, no sé qué podemos esperar de este encuentro a nivel económico. Bueno, yo pienso que a nivel muy especial, nada, diría yo, que hay extraño o que suscite expectativa dentro de la agenda. Se va a repasar el balance del proceso de vacunación, se va a mirar la coordinación para restablecer la libre circulación y qué lecciones hemos aprendido del COVID. Y en cuanto a recuperación, pues se va a revisar el estado de implementación de estos fondos europeos que se han aprobado bajo el New Generation EU, y se discutirán los planes económicos y de reformas junto con, en el caso ya de la eurozona, y eso será el 25, pues un repaso al estado de creación de la Unión Bancaria, la Unión de Mercado de Capitales. No son temas nuevos, ni se está esperando, creo yo, de todo esto, pues ninguna noticia que cree grandes titulares. En cuanto a titulares, la mirada también está puesta en esa tasa digital europea, entre la doble imposición. No sé cuál cree en qué va a quedar este debate. Bueno, hay un impulso muy fuerte a esta tasa. El Parlamento Europeo la votó muy mayoritariamente en abril, y el comisario Gentiloni ya ha anunciado que para junio se van a tomar medidas que estarán alineadas con el consenso que se alcanzó en el G7, pero sin esperar
a que ese consenso se materialice en medidas que adopte el G20. Hay una percepción de que la fiscalidad sobre este tipo de negocios es significativamente más baja de lo que debería ser si uno lo compara con la de otras empresas, y esto es por las dificultades de gravar los negocios digitales, que duda cabe, pero la Unión Europea ha decidido ir hacia adelante y algunos países europeos, por ejemplo el nuestro, pues tiene ya implementada esa figura desde comienzos de este año y empezará a recaudarse en julio. Seguramente hay que refinar mucho las cosas y crear más certidumbre, pero está claro que la situación, y así se ha reconocido en el G7, no se puede mantener, una situación de falta de nivelación del terreno de juego entre estos negocios y todos los demás. En el terreno de juego, más allá de los protagonistas con nombre propio y sectores claves, ¿no?, y bajo vigilancia a un lado y a otro del Atlántico, estamos pendientes de la evolución de los datos macroeconómicos, del comportamiento de las distintas economías. Querría, José Manuel, que desde su punto de vista nos dijera por dónde van a pasar esas claves de la recuperación económica. Bueno, la recuperación económica tiene varias claves. A corto plazo, la fundamental es el proceso de vacunación, porque es esencial para que se siga creando empleo, la movilidad se recupere, el turismo vuelva a los niveles donde estaba, el ahorro que hay embalsado se libere y, por tanto, crezca la actividad. Por otra parte, es clave que la política monetaria mantenga sus condiciones de financiación favorables, esto es especialmente así en Europa, y todo lo que reduzca la incertidumbre, es decir, pues una ejecución rápida y eficiente de los fondos, y estoy hablando ya de Europa muy en concreto, de New Generation. Por otra parte, hace falta, y esto es muy específico de España, que se comuniquen planes de consolidación fiscal a medio plazo, porque no olvidemos que el déficit de este año subirá por encima del 8% y la deuda pública está ya muy por encima del 120% del PIB, que haya planes de retiradas de medidas y reformas clave como son las de las pensiones salgan adelante. Y a medio plazo, yo diría que una vez que todo esto esté desplegado, es necesario, por una parte, que se haga todo hasta lo imposible por afianzar la recuperación, y esto quiere decir, por una parte, evitar la zombificación de empresas y por otra, el limitar las heridas que el COVID ha dejado en el mercado laboral, en la financiación empresarial, etcétera, y por otra parte invertir en el futuro, es decir, impulsar la productividad, acelerar la transición energética y fomentar la coordinación internacional, pues en todo aquello que es relevante para la movilidad, las migraciones, las vacunas, etcétera. Así que es mucho lo que hay por delante. Un camino difícil. En ese contexto querría hacer una visión particular, preguntarle en esa evolución, en ese camino de la recuperación económica del conjunto del bloque comunitario, pero en el caso del particular de España. Es verdad que de momento aquí en Europa la retirada de estímulos se ve bastante más alejada que en Estados Unidos. La propia Christine Lagarde lo señalaba recientemente, pero está claro que el comportamiento de otras economías parece que camina de una forma más sólida con respecto al ritmo que lleva nuestro país, pese a que va a liderar también el ritmo de crecimiento. Pero querría preguntarle si el descompás en la evolución hacia la recuperación económica entre los distintos grandes economías de la Unión Europea no perjudicará finalmente al caso español, que tiene que acometer también tantas reformas para encauzar las cuentas públicas. Bueno, dicen que la necesidad no cierra nunca tratos ventajosos. Es evidente que llevamos un ritmo distinto dentro de Europa y por lo tanto no hay un segundo que perder. Hay reformas que estaban pendientes antes del COVID y que siguen estándolo ahora mismo. También es verdad que el rebote va a ser muy importante debido a que los sectores que fueron muy dañados, sectores de contacto, hostelería, turismo, etcétera, van a rebotar con fuerza, pero esta falta de alineamiento yo creo que todavía subraya más la necesidad de que cuanto antes se den pasos que fomenten la certidumbre de que se piensa en reducir los desequilibrios fiscales, en particular mantener la flexibilidad del mercado laboral y aplicación de los fondos New Generation. Antes de despedirnos, José Manuel, querría pedirle que nos ofreciera una valoración acerca de esta noticia de la que estamos ocupándonos ya desde hace unos días, esa rebaja del IVA de la luz. ¿Cómo cree que va a ser tomada y los efectos que puede tener?
Bueno, esta se ha anunciado para mañana. Y hay que tener en cuenta que se dirige solo a determinados colectivos que son vulnerables, severos, y para unas potencias instaladas y unos precios del consumo muy concretos, y además es transitoria, se extinguirá en principio a fin de este año. Yo creo que va a ser un alivio, especialmente para los hogares más vulnerables y más necesitados, pero al tiempo que digo esto, he hablado hace un momento de acelerar la transición energética. Y no hay manera de acelerar esa transición con precios del CO2 como los que hemos venido teniendo en el pasado. Venimos de 20 euros por tonelada de CO2, estamos en torno a 50 en muy poco tiempo, es verdad, un año. Esto es un crecimiento fortísimo, pero de acuerdo con los números que hacen quienes evalúan estas cosas, con precios del CO2 muy por debajo de 100, y mire que le estoy hablando del doble, no alcanzaremos ese objetivo de neutralidad en las emisiones que nos hemos propuesto para 2050. Así que habrá que ir haciéndose la idea de que la energía derivada del CO2 va a ser una energía cuya carestía va a ser creciente, y esto no es más que una llamada a las inversiones en energías alternativas y a un consumo más eficiente. Pues nos vamos a quedar con ese llamamiento y esa necesidad. Don José Manuel González Páramo, exconsejero ejecutivo y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, también profesor extraordinario del IES y presidente de European Data Warehouse. Un placer tenerle esta mañana con nosotros aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto.